Buenas tardes, voy a explicar el análisis de una losa con el programa SimScale. Va a analizar sus conceptos básicos y teorías básicas. Bueno, empiezo con que SimScale es un programa que utiliza elementos finitos 3D para diferentes análisis. Para eso vamos a ir a la documentación del programa que está acá. ¿Qué tipos de análisis tiene SimScale? Tiene todos los análisis que encuentran acá. Fluidos, dinámica de fluidos, mecánica de sólidos. Nos vamos a enfocar principalmente en el análisis estático. Para esto que queremos, vamos a analizar una losa. Vamos a explicar las ventajas que tiene SimScale en el análisis de losas. Bueno, entonces empiezo acá. SimScale, ¿qué ventajas tiene? Bueno, en SimScale yo puedo introducir cualquier material de los que encuentran en esa lista y encima de eso puedo modificarlo. También aquí tengo otra ventaja de SimScale y es el manejo de contactos. SimScale permite diferentes contactos. Entre ellos tenemos los contactos vinculados, que es cuando tengo dos estructuras diferentes o la misma estructura, pero tuve que diferenciarlas para poner una carga específica en una de las dos, un contacto deslizante y un contacto de simetría. Para SimScale tiene altas ventajas en las mallas, puesto que genera mallas de alta calidad. Tiene diferentes algoritmos para generarlas. Algoritmo estándar y TechDomino son los que se recomiendan para el análisis estático en sólidos. Cuenta con elementos de primero y segundo grado y tiene varios métodos de refinamiento. Aquí los vamos a ver. Eh, Algo que también tienen las mallas es que se pueden hacer clics de mallas para ver internamente las mallas. Sin embargo, esto era útil antes de que SimScale tuviera herramientas de revisión de mallas. Ahora que las tiene no es necesario. Por ejemplo, aquí podemos ver que está usando una herramienta. Encima de eso se está usando una herramienta que tiene el postprocesado de SimScale para mallas y para resultados finales, que se llama Cell Volume. Nos da el volumen, perdón, la herramienta se llama isovolúmenes y ponemos un límite inferior y un límite superior y nos muestra los elementos que están en ese rango. Es muy útil para encontrar los rangos más altos. Ahorita lo voy a mostrar. Bueno, acá tenemos el registro de malla, también tiene esta ventaja que tiene algo cuantitativo, algo que muy pocos programas tienen. Nos muestra de manera cuantitativa el percentil de la calidad de la malla eh, para sus diferentes aspectos a calificar. Acá tenemos, por ejemplo, la relación de volumen. Vemos todo en azul. Uno diría que la malla es muy buena y sí lo es. Todo está en azul en las relaciones de uno. Acá están los isovolúmenes como les explicaba, pero podemos ver acá que hay elementos con un muy alto grado. Para eso lo que hacemos es usar el isovolumen, seleccionamos rangos altos y podemos ver que aquí en esta parte están los elementos que se comportan mal. También, bueno, acá ya les voy a explicar qué refinamientos tiene SimScale. Tiene refinamientos que vienen del método H. El método H lo explico acá más adelante. Para refinamientos de malla, la mayoría de programas utilizan dos métodos, el método P y el método H. El método P se basa en donde hay mayores gradientes, se aumenta el grado de los elementos. El método H hace un refinamiento, pone más elementos. SimScale lo que se basa no tiene ninguno de estos dos métodos como tal, sino que tiene métodos derivados del método H. Seleccionamos la sección que queremos refinar y se aumenta el número de elementos, más no el grado. Todos los elementos, las mallas en SimScale, todas son del mismo grado. O sea, se pueden hacer de grado 1 o de grado 2, pero no es que yo tengo elementos de grado 1 y de grado 2 en la misma estructura.
Bueno, entonces acá explico los elementos, los tipos de refinamientos que obtienen. Tiene un refinamiento con geometría primitiva en la que yo genero una geometría, puede ser un cubo o prisma, también puede ser una esfera o un cilindro, y lo ubico en la zona que yo quiero refinar. Es muy útil. Por ejemplo, les voy a mostrar una estructura que hice un domo. Por ejemplo, este domo yo lo tendría que refinar muy bien acá. Por ejemplo, cuando yo les muestro mi malla, se ve muy refinada, pero yo al acercar veo que tengo elementos de mala calidad en esta zona. Acá en el espesor podemos ver elementos muy largos, no son buenos elementos. Para esto yo lo refiné con un refinamiento local. Yo simplemente selecciono la cara y digo el máximo tamaño de mis elementos. Esto era mejor refinarlo con una, perdón, con una geometría local. Selecciono, creo la geometría, yo lo crearía, que haría sería crear un rectángulo sobre toda la zona inferior y refinarla. Ahí ya sí se mantendría. Por ejemplo, vamos a ver acá la calidad de la malla. Vamos a ver que esos elementos son muy malos, los que están en estos puntos. Tenemos que esperar que cargue, tarda un poco. Mientras cargas, continuaré explicando. Acá está lo que les estaba explicando. Por ejemplo, la relación de volumen se recomienda que sea mucho menor a 100. Generalmente, en una buena relación está en menor a 5. Bueno, este, este es para explicar el refinamiento local. Nosotros conocemos la longitud de nuestros espesores, o bueno, cierto, de las caras. Por ejemplo, acá me están diciendo que eso mide 0.0, que mide 2 milímetros. Entonces yo ahí lo que haría sería seleccionar la distancia máxima. Yo en esta distancia quiero mínimo unos 4 o 5 elementos. Entonces ese 0.2 milímetros yo lo divido por 0, por 5 o por 6, digamos. Acá lo dividen por 7 porque quieren 7 elementos por lo menos en ese espesor. Acá voy a explicar los nombres que utilizan los valores en el postproceso. Bueno, aquí ya cargó esto. Primero les voy a mostrar solo la relación de aspecto. Vemos que sube hasta 19, eso es muy alto. Generalmente tiene que ser menor a 5. Sin embargo, ahí vemos casi toda la estructura en azul clarito máximo. O sea, diríamos que el máximo está en 6 a simple vista. Entonces aquí lo que yo hago es usar el isovolumen, pero tengo que esperar que cargue porque a veces presenta error cuando se quiere usar una herramienta sin que cargue por completo. Bueno, perdón, isovolumen. La ISO cara es parecido, pero es mucho más útil, es mucho mejor el isovolumen. Bueno, entonces yo digo que lo quiero máximo de 5. Listo, 5 o 7. Tarda un poco en generarse. Cuando se genere nos muestra. Yo quiero que mi malla tenga una relación de aspecto máxima de 5. Entonces esto me va a mostrar los elementos con esa relación. Y aquí los tenemos. Acá tenemos ese elemento, los mismos elementos que les dije, los de las esquinas tienen unas relaciones altísimas. Y los mismos elementos de estas esquinas venga, me toca alejar un poco, es un poco complejo mostrar esto. Sí, como pueden ver son las esquinas, son elementos que se comportan mal por lo que están en una zona muy delgada. No son ni el centro ni lejos, sino los que están en los extremos de la estructura. Podemos ver acá otro resultados. Veamos la relación de volumen. Bueno, está un poco lento, entonces
Ya les expliqué cómo funcionan. Veamos acá la calidad de la malla. Podemos ver que en el percentil 3 ya está en el percentil, la relación de aspecto en el percentil 80 está en 3. Eso es muy alto porque una malla buena en este percentil está aproximadamente en unos 5, máximo 2. Por ejemplo, aquí tenemos la relación de aspecto, la relación de volumen y nos aparece hasta de 30. Generalmente eso tiene que ser máximo, máximo, máximo de 5. Entonces, si tenemos elementos de mala calidad, si miramos esa estructura que tiene una malla de muy buena calidad, cuando nos vamos aquí, malla low, vemos, como les dije, la relación de aspecto en el percentil 80 está de 1.5 y en el 100 está de 4. La relación de volumen está en menos de 4. Estos grados se deben acercar lo máximo a 60, deben estar muy cerca de 60. Entonces aquí sabemos que tenemos una malla de muy buena calidad. Y si miro las herramientas de calidad de malla, esperemos que cargue. Bueno, tarda un poco. Me falta explicarles Bueno, en los diferentes gráficos, estos son los gráficos de fluidos, ya que eso es una desventaja que tiene SimScale en el lado del análisis estático. Tiene su documentación es mucho más robusta para el análisis de fluidos que para el análisis estático o, bueno, de estructuras como tal. Tiene muy poca documentación en el lado de la mecánica de sólidos. En el lado de la mecánica de fluidos sí es muy robusto, pero es muy similar. Digamos, estos gráficos nos dicen toda la velocidad, presión. Bueno, cuando nos dice presión total, significa la componente, o sea, el vector generado por todas las componentes de presión. Esto traducido a mecánica de sólidos, análisis definidos con mecánica de sólidos, yo podría decir que tengo los esfuerzos de Cauchy, sigma X, sigma Y y sigma Z. Y tendría el total, el esfuerzo de Cauchy total, que sería la componente formada por esos tres esfuerzos. Generalmente esta componente da muy parecido a los esfuerzos de von Mises en el lado matemático, ya que tienen un poco de parecido, ya que son los resultantes de donde se concentran las componentes, el resumen de los tres esfuerzos. Tienen un cierto parecido y eso lo vamos a ver cuando les muestre gráficos. Sí, eso es lo que les iba a mostrar de aquí. Bueno, en SimScale se pueden graficar los vectores, pero esto es algo que se hace solo en la mecánica de fluidos. En la mecánica de sólidos me grafica y fuerzas y desplazamientos, pero no es algo tan útil como es en la mecánica de fluidos, puesto que aquí pueden ver todas las flechitas, las direcciones que toman los fluidos, bueno, todo eso. Esto no se presenta, bueno, ya cargó la relación de volumen. Por ejemplo, yo quiero una relación de volumen que no sea de más de 2.5. Entonces voy a irme acá a isovolúmenes, me voy acá valor máximo y acá le pongo 2.6. Me va a crear un volumen con los elementos que suponen esa relación. Igual esa relación hasta 4.3 está bien. Realmente tiene que ser menor a 5 para ser buena. Entonces pues lo que me muestra es que no tengo elementos malos. Tengo unos elementos más grandes que otros, sin embargo, siguen siendo buenos. Ahora sí, lo que les estaba hablando de esto, de los vectores y de los resultados. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, acá pueden ver magnitud del esfuerzo principal. Esto muestra la componente que generan los tres esfuerzos principales. Acá tengo la magnitud del esfuerzo de Cauchy, la magnitud de estos tres esfuerzos. Acá tenemos los esfuerzos principales BEC1 de X, BEC1 de Y, BEC1 de Z. Estos son esfuerzos, es un gráfico que me muestra el esfuerzo, las componentes en X del esfuerzo principal 1.
es un vector unitario, acá lo pueden ver, por ejemplo aquí podemos ver en esta zona que los esfuerzos principales se concentran en la dirección X. Por ejemplo, en la dirección Y voy a tener aquí unos esfuerzos tiran casi cero, muy pequeños, muy diferentes. Y aquí lo podemos ver que es muy cerca a cero. Algo parecido pasa con los otros, por ejemplo acá el vector 3 en Z. O sea, en los centros por ejemplo acá podemos ver que en el centro de todas las losas, pues de todos los segmentos de losa, todo es una losa separada por vigas, podemos ver que los esfuerzos en la dirección Z del vector principal, del esfuerzo principal 3 se concentran en el centro de cada una. Bueno, acá tenemos las magnitudes. Lo que les estaba diciendo, esos esfuerzos van a ser muy parecidos a Tresca o a von Mises. Por ejemplo, acá tengo la magnitud de Cauchy. O sea, se sacaron estas tres componentes. Y vamos a ver que son muy parecidos. Se concentran en las mismas zonas. Vemos acá máximos y acá máximos. Bueno, continúo. Acá cosas, procesos que tiene todas estas diferentes escalas para ver, se puede modificar esto para el número de curvas de nivel, esto lo expliqué en videos pasados, la escala logarítmica que a veces es muy útil, sino que bueno, esto ya lo había explicado, entonces no es necesario. Lo que sí les quiero enseñar son los vectores. Por ejemplo, acá tengo vectores de fuerzas nodales, reacciones y desplazamientos. Si yo grafico no sé, está lento. Ya, me muestra es la dirección que toman bueno, eso tiene una mejor vista. Esos esfuerzos, graficar esto me pone muy lento el postproceso. Pero pueden ver que como todas las cargas están en X, las reacciones se concentran en X. Hay flechas hacia abajo y hacia arriba porque una actúa tracción y la otra actúa compresión. Acá tenemos los desplazamientos sí son más evidentes, es obvio que la estructura se va a deformar, van a surgir muchos desplazamientos hacia aquí abajo y cuando se grafique les voy a mostrar que esta estructura sufre el levantamiento en las esquinas. Esto es algo que se debe tener en cuenta en el diseño. Acá podemos ver si los desplazamientos en esas zonas no se ve casi nada hacia arriba, pero cuando yo lo deformo exageradamente, bueno, acá se puede ver un pequeño levantamiento. Ahí sí se alcanzan a ver las flechitas. Por acá también. Creo que sí se ven. Pero igual para eso yo puedo cambiarle la escala. Entonces le pongo un factor de deformado más grande. Sino que se vuelve muy feo. Entonces pues no es tan recomendable. Tarda un poco. Sigo acá, ya les mostré estos dos vectores. Son muy útiles en los fluidos, en sólidos no tanto. Pues se muestran las reacciones, los desplazamientos, pero no de la manera como uno quisiera. Esto es lo que les estoy mostrando, cómo se muestran los desplazamientos, la deformada. Esto ya lo voy a mostrar. Y bueno, ya que voy para limitaciones, eso en un momento. Está un poco lento. Bueno, no sé qué pasa. Sí, graficar esos vectores ponen lento el postproceso, por lo tanto no me gusta. Prefiero hacer acá el desplazamiento, que es lo que les iba a mostrar, que es más óptimo, más rápido. Y acá sí puedo usar una escala de forma altísima. Negativo en Y para ver la deformada que toma. Mientras carga, les voy a explicar las limitaciones de este software. Las principales, solo trabaja 3D por acá. Me menciona que los volúmenes en forma de shell, por ejemplo, esta los habría sido mucho más cómoda a verla modelado con elementos shell o elementos de losa. Sin scale no los tiene, solo maneja elementos 3D, es una
gran limitación, la principal, a mi parecer, del programa. Eh, y esta ya es una limitación más puntual para el análisis de losas, puesto que SimScale únicamente calcula fuerzas y momentos para análisis compresivos, incompresivos, bueno, para análisis de multifase, para diferentes análisis de fluidos, pero no lo hace para análisis de sólidos. Sin embargo, estos gráficos se podrían conseguir con el programa para View. Sin embargo, es un poco complejo, se puede usar la calculadora, pero se necesita un poco de estudio para conseguir los gráficos en Paraview. Veamos si ya cargó. No sé qué pasa, pero está muy lento. O no me quiere mostrar la deformada. Bueno, como les mostré con los vectores, las deformaciones máximas se concentran en estas zonas. No sé qué pasa, pero no me las quiere mostrar. Bueno, esas son las principales desventajas del software. Voy a volver aquí al PDF. Ya les expliqué lo de la convergencia de malla. Sí, las diferentes ventajas y desventajas. Bueno, acá ya las tengo más enumeradas puntualmente. SimScale usa los mejores algoritmos para la creación de mallas. Eso es algo que ustedes vieron acá. Las mallas que se generan son muy superiores a cualquier otro programa. También cuenta con el poder computacional para procesarlas. Por ejemplo, yo tengo mallas de hasta, pues para estas losas sí tengo mallas pequeñas en teoría otras losas, para otras mallas que he creado con este software. He creado mallas hasta de 10, 20 elementos y SimScale las procesa. Estas son mallas de... ¿Dónde está la malla? Esta malla. Esta malla es de 400.000 elementos, 700.000 nodos. Mallas muy poderosas. Es independiente de las especificaciones del computador. Esto es una gran ventaja. Soporta varias simulaciones al mismo tiempo. O sea, yo puedo correr varios modelos al mismo tiempo. Bueno, es algo muy útil para alguien que trabaje mucho con elementos finitos. Utiliza los mejores software libres para cálculos. Calculix, OpenFOAN. OpenFOAN es súper poderoso en el análisis de fluidos. Admite cualquier formato de geometría 3D. Se pueden usar, bueno, esto lo expliqué al principio, los diferentes análisis que hacen. Proyectos, tiene mucho material para aprenderlo. Hay diferentes proyectos públicos. Acá en Public Projects encontramos una infinidad de proyectos, cualquier persona los puede ver. Bueno, creo que este domo tiene más elementos. Sí, por ejemplo, este domo tiene 700.000 elementos, son 1.4 millones de nodos. Ustedes saben que un computador normal no lo procesa. En cambio, con SimScale, esos procesos se demoran, digamos, este elemento se demoró 3 minutos. Bueno, las principales desventajas ya las expliqué. No maneja elemento losa ni elemento de cascarón. Por ejemplo, esto se debería modelar con elemento shell degenerado. No se puede. Y lo podemos ver que en los extremos es muy complejo generar una buena malla para esos extremos. Ni sin que las intenta generar, pero vemos que en los bordes no son tan buenas. Se pueden corregir, pero el gasto computacional es muy alto. Sin embargo, sin que lo aguanta, pero puede ser alto. Esto para ser bien modelado necesitaría por lo menos el doble de elementos que tiene.
Esto ya lo expliqué, no calcula momentos y fuerzas cortantes, algo muy necesario para el diseño de una losa. No maneja teoría de diseño no maneja teorías para el diseño del refuerzo. O sea, yo aquí no tengo ninguna teoría, no sé por dónde va a meter el refuerzo. Como ahorita lo mostré, los esfuerzos principales no muestran direcciones, eso no lo dije, pero creo que fue evidente, no mostraban las direcciones. Acá lo voy a mostrar, acá, bueno, en este olvidé calcular los esfuerzos principales. Solo les vamos a los gráficos de esto, que son muy bonitos. Bueno, tarda un poco en mostrarlo. Me parece muy agradable la visualización que tiene sin scale, tiene planos de corte. Bueno, es muy agradable, tiene un postproceso bastante bueno comparado a la mayoría de programas. Ahora sí les voy a volver a mostrar. Espero que este sí lo tenga, en este sí lo haya calculado. Bueno, mientras aparece eso, exclusivo para análisis 3D, únicamente permite elementos de primero y segundo orden. Digamos que el segundo orden genera una precisión bastante buena, pero hay usuarios que prefieren el tercer orden. No me parece tanta desventaja, pero cabe destacar. Esta desventaja también, para mí las principales desventajas del programa son esta y esta. No tanto los momentos y fuerzas cortantes, porque a pesar de que es complicado calcularlos con otro software, es posible. Esta desventaja se me parece muy grande porque cuando lo que les voy a mostrar, un segundo, tampoco está acá. Bueno, cuando yo tengo una condición de carga o un apoyo específico, por ejemplo, toda esta losa se mueve no con carga muerta y carga viva, entonces la carga era constante para toda la losa. Sin embargo, si yo hubiera querido especificar una carga sobre una parte en específico, que hubiera una carga en esta zona, eso lo puedo explicar con la primera geometría. Solo les voy a mostrar los esfuerzos principales para que vean que no grafica las direcciones, que es algo muy necesario. No tengo direcciones, es algo muy necesario para cualquier análisis de elementos finitos, no solo de una losa. Como pueden ver acá, yo tengo dos cuerpos. Acá me muestran los cuerpos. Yo cuando calculo esto, cuando miro la malla, bueno, voy a mirar acá la mejor malla. No, perdón. Acá estoy mostrando los resultados de la malla. Listo. Aquí pueden ver una malla de una calidad increíble, una malla muy bonita. Sin embargo, cuando me acerco lo suficiente veo que los dos elementos no son continuos. Creo que es evidente. No hay continuidad en los nodo a nodo, no hay continuidad nodo a nodo. Y esto es grave para los resultados. Pues con una malla fina sin scale lo procesa bien, pero una persona que no conozca la calidad de una buena malla, pues peca con esto. Por ejemplo, para esta losa yo necesitaba aplicar una carga en específico en esta parte. Entonces me tocó crear dos sólidos y unirlos. Y por eso se me generó la malla de mala calidad en esta zona. También cabe destacar los algoritmos que usa. Para análisis de sólidos es más recomendable el Tectominant. Es el que usé para todos los elementos, para todas las geometrías, excepto para esta. Para esta usé la estándar, puesto que es mejor para mallas como esta. Para geometrías con varios sólidos. Si yo lo hubiera hecho con Tectominant, me hubiera generado una malla de pésima calidad. En cambio, esta malla, a pesar de que no hay continuidad, eh, hay como un refinamiento a lo largo de toda la estructura. Podemos ver que se refina hacia esta estructura, hacia las uniones. En cambio, el Tech Dominant ya habría refinado todo igual y habría quedado muy mal. Acá lo vemos también. Por ejemplo, esto es una geometría. Esta malla también es una geometría estándar. A pesar de que no hay continuidad nodo a nodo, no es tan grave como si fuera una estructura con
una malla Tech Esta es una malla estándar. Pero repito, para análisis de un solo sólido es mejor la Tech. Bueno, creo que eso fue todo. Les voy a mostrar para terminar las ventajas como tal de SyncScale. Lo que les dije, el modelo, acá se especifica la gravedad o cargas magnéticas si las hay. Los tipos de, acá están los tipos de condición de frontera o condición de borde que expliqué al principio. Las mallas se pueden hacer manuales, por ejemplo, va a decir crear nueva malla, la quiero Tech Dominant, entonces acá le hago manual. Eso creo que en algún momento lo expliqué. Acá especifico el tamaño del elemento, el gradiente, o sea, el gradiente es el cambio con respecto a los continuos. Esto también se puede hacer manual. Esto especifica el número de elementos que quiero por borde y la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento o sea, es el porcentaje. Digamos, una tasa de 0.5 me parece, para una geometría como esa tan pequeña, me parece muy alta. Pero bueno, eso fue todo. Muchas gracias.